La degradación de la iglesia. Capítulo 39. Último. El ejemplo de Filadelfia, tercera parte. La venida del Señor está muy cerca. Después el Señor le dice al ángel de la iglesia en Filadelfia una palabra que es muy alentadora. He aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 3, versículo 11. Imagina un familiar a quien amas mucho y que vive lejos de donde tú vives. Un día te escribe una carta y te anuncia que está preparando viaje para venir a ti dentro de un mes. ¿Cuál es tu actitud? Inmediatamente comienzas a preparar tu casa para que todo esté dispuesto para ese amado familiar. La casa bien limpia, las paredes bien pintadas, los muebles bien organizados, un dormitorio confortable, una comida apropiada, lugares a visitar, jornadas de diversión apropiadas y todas las cosas necesarias para que su visita tenga una estadía a todo confort. Ahora imagina que el Señor te está escribiendo un WhatsApp en el que te dice: yo vengo pronto. ¿Cuál será tu actitud? ¿Prepararás tu casa, tu ser, tu corazón para recibir a ese familiar tan querido, tan digno de ser amado y adorado? ¿O tomarás la actitud del siervo malo y negligente? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, a cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, versículos 46 al 51. Estoy seguro de que tú serás de los que te preparas para la venida del Señor, y cuando Él venga te hallará siendo todo un siervo fiel y prudente, alimentándote mutuamente de Él con los demás consiervos. Un contraste bien definido con lo que el Señor le dice al ángel de la iglesia en Sardis: arrepiéntete, pues si no velas vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, versículo 3. Mientras que al ángel de la iglesia en Filadelfia le anuncia su próximo regreso. A Sardis le dice que vendrá como ladrón en la noche y de ninguna manera sabrá a qué hora habrá de venir, a menos que tome la decisión de arrepentirse. Y el arrepentimiento en este caso consiste en salir de la condición de muerte que ha penetrado en el cristianismo, vivir la situación de Filadelfia y vivir la realidad de guardar la palabra y no negar el nombre del Señor. Cuando pasamos por Sardis y vimos la condición de degradación en esa etapa de la iglesia, evaluamos lo desolador que es ser asaltado por los ladrones en la noche y ser despojado de las pertenencias. Si los hijos de Dios no se arrepienten de las 6 situaciones de degradación que hay en la iglesia contemporánea, la venida del Señor para ellos, en lugar de ser un momento de máximo gozo y disfrute, se convertirá en una horrible pesadilla que los llevará a la desesperación, al llanto, al desconsuelo y al desasosiego. Es por eso que el Señor en su misericordia viene a advertirnos y a instarnos a que nos arrepintamos y tomemos en serio su palabra y su nombre y vivamos la realidad de lo que agrada a Él, y a nosotros nos garantiza ser vencedores para entrar en el reino milenario, en el reino de los cielos, donde reinaremos con el Señor. Una vez que el Señor nos advierte que viene pronto, nos habla de lo que debemos hacer para guardar su venida. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Apocalipsis 3, versículo 11. Si estamos en la situación de Filadelfia, es porque el Señor ha hecho por lo menos 3 cosas
bien importantes en nuestra vida de creyentes. La primera, nos ha abierto su palabra y nos la ha revelado. En consecuencia, conocemos suficiente sobre la persona y el plan del Señor. En segundo lugar, nos ha dado una clara visión sobre la palabra que nos ha revelado. Ha quitado los velos de nuestro corazón y nos ha permitido ver con claridad quién es Él, lo que Él está haciendo y el camino por donde debemos andar. En tercer lugar, nos está dando su misericordia y su gracia para que podamos vivir y hacer realidad la revelación de la visión que nos ha dado. En otras palabras, no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y de todo lo que nos ha dado el Señor, nos advierte que debemos retenerlo, y retenerlo con firmeza, aferrarnos a lo que nos ha dado. Debemos tener en cuenta que el Señor es insondable, es decir, Él no tiene límites. Y asimismo la revelación acerca de su persona nunca llegará a un final donde podamos decir que tenemos toda la revelación de los misterios y de la persona de Dios, porque entre más profundizamos en Él, más tenemos por descubrir. No obstante, aquello que el Señor nos revela y sobre lo que nos da visión, debemos mantenerlo. Por ejemplo, Él nos ha revelado en este tiempo que no puede trabajar con la totalidad de sus hijos, porque la iglesia se ha degradado y lo dejó fuera de ella, pero que Él se mantiene a la puerta llamando a quien quiera oír su voz y abrirle la puerta para entrar y tener una dulce comunión con ellos y levantar de ellos las primicias que arrebatará antes de la gran tribulación. Igualmente nos ha revelado cuáles son los requisitos que debemos alcanzar para hacer esas primicias, de acuerdo con lo manifestado en Apocalipsis 14, 1 al 5. Destacado, debido a que Él nos ha llamado y está trabajando en nosotros para hacernos las primicias, debemos mantener firme la porción que Él nos ha dado. No debemos movernos de ese trabajo que el Señor está haciendo, por más difíciles que sean las circunstancias por las que tengamos que pasar, por crueles que sean los ataques de Satanás, del mundo, de los ángeles caídos, de los demonios y de los mismos hermanos. Sabemos en quién hemos creído y cómo está llevando adelante su obra de edificarnos como las primicias. Si somos aquellos que vivimos la realidad de Filadelfia, guardando la palabra y confesando el nombre del Señor, sin duda seremos las primicias y tendremos asegurada la corona. Sin embargo, el Señor nos advierte que en caso de que no guardemos lo que nos ha dado, otro puede tomar nuestra corona. Antes de advertirnos acerca de la posibilidad de perder la corona, nos dice que Él viene pronto, que su venida no se demora, que la espera no es demasiado larga, que resistamos en Él luchando contra todas las acechanzas del enemigo y finalmente la corona será nuestra por la eternidad. No desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas mi justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para ruina, sino de los que tienen fe para ganar el alma. Hebreos 10, versículos 35 al 39. Finalmente, el Señor en esta carta le habla a los vencedores de Filadelfia, que se supone es la totalidad de los hermanos que conforman el ángel de esa iglesia,
a aquellos que viven la realidad de guardar su palabra y de no negar su nombre. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3, versículo 12. Aquí vencer no quiere decir arrepentirse de algo o dejar de vivir de la manera en que viven los creyentes de las otras 6 manifestaciones de la iglesia, sino mantenerse firme, guardando la palabra del Señor y confesando su nombre. En Esmirna aparentemente no hay ningún rechazo para el ángel de esa iglesia. Pero si se mira detenidamente la situación en ella, puede verse que la pobreza espiritual en que cayeron los hermanos que heredaron la caída del primer amor de Éfeso dio lugar a la persecución de Satanás, a la blasfemia de los que se apodan de judíos y al encarcelamiento de los hermanos en las redes de Satanás. Destacado, donde verdaderamente no hay ningún reproche, es en Filadelfia, pero aún allí hay el peligro de no ser vencedores, es decir, después de haber tenido la revelación y visión de la palabra del Señor, se puede volver atrás y dejar de andar en comunión con Él. Si nos mantenemos firmes en el Señor, seremos los vencedores, que equivale a ser las primicias de Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, como lo demostraremos más adelante. Veamos un aspecto que es bien interesante. Nosotros estamos en los últimos tiempos de la iglesia en esta era, es decir, estamos en la época donde la Odisea sobresale, pero estando en ella, el Señor ha tocado nuestra puerta. Nosotros hemos oído su voz, le hemos abierto la puerta. Él ha entrado y permanentemente tenemos una cena, una comunión íntima de mutuo disfrute y gozo. Y como tal, estamos viviendo la realidad de Filadelfia, porque guardamos su palabra y confiamos solamente en Él. Lo tenemos como nuestro primer amor. Si nos mantenemos firmes en ese vivir y guardamos hasta el fin lo que nos ha dado, seremos las primicias. Como tales, seremos transformados y arrebatados vivos a su trono antes de la gran tribulación. Durante ese periodo de 3 años y medio, disfrutaremos mutuamente como la primera parte de su cosecha, y luego vendremos para el juicio de los demás santos y para juzgar a las naciones, y luego entrar en la plenitud del reino de los cielos junto con el Hijo varón y los vencedores de la gran tribulación, y reinaremos con Él durante el milenio. Ser vencedores en la Odisea requiere que salgamos de la condición de tibieza en que se encuentran los cristianos contemporáneos y que vivamos la realidad de Filadelfia, guardando la palabra y confesando el nombre del Señor. Seremos vencedores de la última etapa de la iglesia y como tales seremos invitados por el Señor a sentarnos en su trono. Por eso el Señor a los vencedores de Filadelfia les promete 4 cosas que son muy importantes para incentivarnos a guardar firmemente lo que tenemos. Primero, nos hará columnas en el templo de su Dios. Alguno puede pensar, bueno, si voy a hacer columna en el templo de Dios, quiere decir que voy a tener que llevar una responsabilidad y una carga muy pesada por la eternidad. Y no quisiera sufrir más ni llevar cargas tan pesadas
como las que me ha tocado llevar durante mi vida en la tierra. No es así. Si seguimos al Señor mientras vivimos en la tierra, su carga es ligera. No hay ninguna pesadez en ella, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, versículo 29. En la eternidad, nuestra carga seguirá siendo ligera y seremos totalmente uno con Él, y todo lo haremos mancomunadamente. Él en nosotros y nosotros en Él. La columna aquí no hace referencia a ser parte de la estructura de un edificio que soporte una carga enorme. Si miramos detenidamente la construcción del templo que hiciera el rey Salomón en el Antiguo Testamento, notaremos que en su estructura no tenía columnas, sino que la edificación estaba tan bien diseñada que su estructura no requirió columnas. Más bien, el rey edificó dos grandes columnas a la entrada del templo, y éstas no sostenían ninguna estructura. Esas columnas recibieron los nombres de Jaquín y Boaz, nombres que significan Dios establecerá y Dios fortalecerá respectivamente. Cada columna tenía una altura cercana a los 15 metros, eran de bronce fundido. El metal bronce significa en la Biblia juicio, y el juicio representa la cruz en que el Señor fue juzgado por Dios para que nosotros fuésemos justificados en Él. Cada vez que un israelita entraba en el templo para adorar y para ofrecer sacrificios a Dios, debía pasar por en medio de las dos columnas, lo cual significa que él estaba disfrutando del sacrificio de Cristo a su favor y que podía llegar a la presencia del justificado y limpio de todo pecado gracias a la sangre que Él derramó por nosotros. Es por eso por lo que Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 25 afirma: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy podemos llegar al trono de Dios con plena confianza, sabiendo que en Cristo ya hemos sido justificados. Otra función que tenían las columnas en el templo de Jerusalén era de testimonio. Cuando un israelita subía a Jerusalén desde muy lejos, podía ver las columnas que reflejaban la luz del sol y sabía que ese era el lugar donde podía encontrarse con su Dios, donde podía adorarlo, servirlo y tener comunión con Él. Era inmenso el anhelo que tenían los israelitas en el Antiguo Testamento de presentarse en el templo para adorar a Dios. Destacado, cuando el Señor afirma que a quien vence en Filadelfia lo hará columna en el templo de mi Dios y nunca más se saldrá de allí, está queriendo decir que los santos que salgan vencedores en esta situación, subrayado, serán un testimonio viviente del Señor para Satanás, los ángeles caídos, los demonios, las personas del mundo y también para los demás creyentes. Por esta razón, Efesios 2, versículos 5 al 7 afirma: aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y esto qué sigue? Para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Aún hoy, viviendo en esta tierra la realidad de Filadelfia, somos testimonio y ejemplo digno de imitar por otros creyentes. Por eso el Señor le promete al ángel de Filadelfia que voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, voy a hacer que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Todo esto está relacionado con ser hecho columna en el templo de Dios y nunca más salir de allí. Si alcanzamos la dicha de ser vencedores, viviendo la realidad de Filadelfia en este tiempo, volviendo a tener al Señor como el primer amor que se perdió en Éfeso, disfrutando de todas sus riquezas para vencer la condición de pobreza de Esmirna, venciendo el trono y la morada de Satanás y la doctrina de Balaam y la doctrina del nicolaísmo de Pérgamo, derrotando a la mujer Jezabel y su enseñanza corrupta que seduce a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si nos apartamos de la condición de muerte en que viven casi todos los creyentes en Sardis y salimos de la condición de tibieza de la Odisea, seremos un testimonio de Dios por toda la eternidad, para mostrar en los siglos venideros la superabundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 7. ¿Qué tal, querido lector? Un galardón de ese tamaño. Merece la pena darnos al Señor. Segundo, escribirá en ellos el nombre de Dios. Un nombre indica dos cosas bien importantes: propiedad y realidad. Que el nombre de Dios sea escrito en nosotros indica en primer término que somos propiedad de Él. Quiere decir que Él nos compró dando su vida a nuestro favor y que ahora le pertenecemos totalmente. Cuando vivíamos en el mundo, le pertenecíamos a Satanás y hacíamos su voluntad. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, versículos 1 al 3. Pero ahora hemos sido rescatados del mundo y trasladados al reino del Hijo de su amor, y le pertenecemos totalmente al Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Aunque hoy pertenecemos al Señor muchas veces, en muchos momentos de nuestra vida en que no estamos en el Espíritu y dejamos nuestra comunión con el Señor, Satanás puede actuar en nosotros y hacernos daño. Pero cuando venga el Señor y nos declare vencedores, seremos sellados para siempre con el nombre de Dios y nunca más Satanás podrá tocarnos ni molestarnos. Tercero, escribirá en ellos el nombre de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la consumación eterna del plan de redención de Dios para el hombre, y ella no será una ciudad física, como muchos maestros de la Biblia afirman. Sería muy aburrido pasar la eternidad en una ciudad que tiene solo una calle, con un río que va por el medio de la calle y un árbol que crece al lado y lado del río. La calle, el río y el árbol de los que habla el Espíritu en Apocalipsis 21 y 22 hacen parte de un lenguaje tipológico para mostrarnos otro misterio de Dios muy profundo, para el cual necesitamos revelación de parte del Señor. No se trata de un ambiente físico, como tampoco lo es el huerto de Edén en Génesis 2, sino que es un ambiente espiritual donde todas las cosas viejas han pasado y ahora son hechas nuevas. La raza humana caída habrá dejado de ser, y los escogidos desde antes de la fundación del mundo, junto con el Señor Jesús,
seremos la totalidad del nuevo hombre que vivirá en una única entidad por toda la eternidad. Si bien es cierto que la Nueva Jerusalén será el centro de las naciones de la tierra y que esas naciones estarán conformadas por hombres, no sabemos exactamente la condición de esos hombres, pero cuando estemos disfrutando de ella, habremos sido completamente redimidos de la caída que el diablo produjo en el hombre y conoceremos todos los misterios que hoy nos son ocultos. La Nueva Jerusalén es la mezcla total y absoluta de la naturaleza divina de Dios con la naturaleza humana transformada del hombre, situación en la que viviremos eternamente y de la que no hay palabras en el lenguaje humano para describirlo, y mucho menos capacidad en la mente para entenderlo, debido a que el alma humana aún está afectada por la caída desde el huerto de Edén. Solamente cuando alcancemos la transformación y la conformación total en nuestra alma, conforme a la imagen del Hijo primogénito, podremos comprender qué es en realidad la Nueva Jerusalén. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como fui conocido. 1 Corintios 13, versículo 12. Lo que sí podemos entender y ver hoy con claridad es que, si nos mantenemos fieles en la situación de Filadelfia, guardando la palabra y no negando el nombre del Señor, seremos vencedores. Y el Señor escribirá sobre nosotros el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén. Y tener un nombre escrito manifiesta una realidad palpable y que no se puede negar. Si la Nueva Jerusalén es la mezcla total de Dios con el hombre, tener el nombre de esa ciudad escrito en cada uno de los vencedores indica que esos creyentes fueron, por un lado, totalmente transformados en su naturaleza humana y purificados de todos los elementos extraños que Satanás introdujo en ellos por medio del pecado, la naturaleza diabólica, y por otro que fueron totalmente saturados en su ser, espíritu, alma y cuerpo de la naturaleza divina de Dios. En otras palabras, esos hijos de Dios que son vencedores, mientras vivieron en esta tierra fueron saturados con los atributos de Dios, fueron llenos de su justicia, su santidad, su vida, su luz, su amor, entre otros. Igualmente fueron llenos de sus múltiples virtudes como bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, humildad, gozo, longanimidad, entre muchas otras. Y se saturaron de la obra redentora realizada por el Señor Jesús a nuestro favor, como la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección, la ascensión, la entronización, la glorificación del Señor y el bautismo en el Espíritu Santo. Y fueron llenos a tal grado que no cabe más Dios en ellos. Aunque todos los hijos de Dios debemos llegar a ese estado maravilloso, los vencedores lo logran primero que la mayoría de los creyentes y por eso se les llama vencedores y primicias. Cuarto, escribir en los vencedores su nombre nuevo. Es la cuarta promesa que el Señor les da a los santos que en este tiempo viven la realidad de Filadelfia, guardando la palabra del Señor y no negando su nombre. Destacado. Cuando el Señor Jesús fue levantado en la cruz para morir en carne, llevó en él, entre muchas cosas, el viejo hombre, con el fin de destruirlo por medio de la muerte.
La muerte tiene un poder tan destructivo que lo que mata nunca más puede volver a ser, no puede volver a existir. El viejo hombre fue destruido mediante la muerte del Señor Jesús en la cruz. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Romanos 6, versículo 6. Recordemos que el viejo hombre es el resultado de la mezcla de la naturaleza humana con la naturaleza pecaminosa de Satanás, que es el pecado. Esa mezcla se dio en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, introduciendo en ellos el pecado y como consecuencia de este, la muerte. Esa naturaleza vieja nos fue transmitida a todos los seres humanos que nacimos con posterioridad a Adán. Como consecuencia, ese viejo hombre no podía tener un destino distinto a la muerte, y por esa razón Dios tuvo que hacerse carne para morir en ella y dar fin al viejo hombre que no puede tener ninguna relación con Dios. Pero el Señor Jesús no solo murió, sino que 3 días después resucitó, y al resucitar ya no tenía ninguna relación con el pecado, ni con Satanás, ni con el viejo hombre, sino que en resurrección es el nuevo hombre. Y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Efesios 4, versículo 24. El nuevo hombre es irreconciliable con el viejo hombre, y podemos ver esto en varios episodios que narra la Biblia después de la resurrección del Señor. El primero lo encontramos en Juan 20, cuando María Magdalena encontró al Señor resucitado. Ella estaba muy compungida porque pensaba que alguien había robado el cuerpo del Señor. El viejo hombre religioso tiene una profunda devoción idolátrica por los cadáveres de los seres queridos, y este es un sentimiento que vive aún muy dentro de los genuinos hijos de Dios, que le dan demasiada importancia al cuerpo de los muertos, y esa es una terrible forma de idolatría. Llamémosla necrolatría. Necros, muerto, latría, adoración. María Magdalena estaba hablando con el Señor resucitado y no lo reconoció, a pesar de que había conocido muy de cerca al Señor mientras Él estuvo en carne. Como no lo reconocía, pensaba que estaba hablando con la persona que quedó del huerto. Y como ella tenía una fijación por el cuerpo muerto de Jesús, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Juan 20, versículo 15. Solamente cuando el Señor pronuncia su nombre, el de María, ella lo reconoce. Quiere abrazarlo, pero Él no le permite tocarlo, porque ese nuevo hombre tenía que ser disfrutado como primicias por el Padre y luego sí por los discípulos. Por eso el Señor le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, versículo 17. Otro episodio donde el nuevo hombre de Jesús no es reconocido por el viejo hombre de sus discípulos lo encontramos en el relato que hace Lucas de los 2 discípulos que iban camino de la aldea llamada Emaús y encontraron al Señor resucitado, y aunque hablaron un buen tiempo con Él por el camino, no lo reconocieron, sino cuando Él entró al lugar donde ellos iban y se sentó a cenar con ellos. El tercer episodio de este desconocimiento lo encontramos en la narración que el Espíritu hace del hecho en que Pedro y otros 6 discípulos estaban pescando de noche en el mar de Tiberias. En el relato de Juan 21 dice que cuando llegó el amanecer ellos no habían pescado nada, y que Jesús les apareció en la playa y les dijo primero que si tenían algo de comer, y luego que echaran la red a la derecha de la barca. Cayeron tal cantidad de peces que no era posible sacar la red del agua. Hubo entre estos 7 discípulos uno que reconoció al Señor, Juan.
Él les dijo a sus compañeros: es el Señor. Una vez que fue reconocido por ellos, vinieron a la playa a disfrutar de nuevo de ese nuevo hombre magnífico. El Señor les promete a los vencedores de Filadelfia que escribirá sobre ellos su nuevo nombre. Como hemos visto en uno y otro apartado de este libro, tener un nombre significa tener realidad de hechos y acciones que han ocurrido. Si el Señor escribe su nombre nuevo en quienes sean los vencedores en Filadelfia, quiere decir que ellos, durante la permanencia en la tierra, aunque estaban en la carne, aprendieron a no militar en la carne, sino a vivir en el nuevo hombre, que es igual a vivir en el Espíritu en continua y permanente comunión con el Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 2 Corintios capítulo 10 versículo 3. Nosotros, quienes vivimos en la tierra, aún tenemos carne y muchas veces andamos en ella. No obstante, el Espíritu nos convence y fácilmente nos volvemos al Espíritu y disfrutamos el nuevo hombre. Este es un hábito que cada vez va tomando más fuerza en nuestro vivir, hasta que llegará el momento que aprendemos a vivir todo el tiempo en comunión con nuestro Señor, todo el tiempo en su presencia, todo el tiempo agradándolo, todo el tiempo oyéndolo y todo el tiempo siguiéndolo por donde Él va. Esto nos hará vencedores y ganaremos el derecho de que el Señor escriba sobre nosotros su nuevo nombre. Destacado. Si comparamos las promesas que el Señor les hace a los vencedores de la iglesia en Filadelfia con la realidad que hay en las primicias, encontraremos que aquellos vencedores son las primicias. Veamos en primer lugar las promesas. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3, versículo 12. Ahora leamos la realidad de las primicias. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis 14, versículo 1. Los 144,000 que están de pie con el Cordero sobre el monte de Sión tienen el nombre del Padre y del Cordero escrito en la frente, lo que indica la realidad que hay en esos hijos de Dios. Están saturados de la persona del Padre y del Cordero. A los vencedores de Filadelfia se les promete que el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén y del Cordero será escrito sobre ellos. En las primicias, esos nombres ya están escritos en sus frentes, lo que indica que ellos son los vencedores de Filadelfia y que la promesa del Señor ya se les cumplió. Sobre el nombre de la Nueva Jerusalén que se les prometió a los vencedores de Filadelfia, no se dice nada en las primicias, porque el resultado de tener el nombre del Padre y del Cordero escrito en sus frentes es vivir la plenitud de la Nueva Jerusalén. En otras palabras, las primicias son la realidad primera de la Nueva Jerusalén, aunque no la plenitud, porque falta que la gran mayoría de los hijos de Dios logren llegar a esa meta. Algunos la alcanzarán durante la gran tribulación y muchos más durante el reino milenario del que no podrán participar. Para concluir su carta al ángel de la iglesia en Filadelfia, el Señor toca una vez más el espíritu y la atención de quienes leen y quieren oír su voz. Él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 13. Para oír debemos pedirle al Señor
que nos dé un oído apropiado, que nos ayude a sintonizar su dulce y apacible voz, porque en verdad no es fácil oír la susurrante voz del Señor en medio del ruido religioso del cristianismo contemporáneo. No obstante, nadie podrá disculparse delante del Señor diciendo que no oyó, que no tuvo una oportunidad, porque el Señor dice que está hablando a las iglesias, es decir, a todos sus hijos. Él les habla en su espíritu. No hay un rincón de la tierra donde los hijos de Dios estén impedidos de oír su voz. Él ha puesto en cada creyente la unción, que es el mismo como el Espíritu, y esa unción habla y enseña todas las cosas concernientes a Dios. De otra parte, no hay un solo creyente que no tenga una Biblia, que no pueda leerla y que no pueda en su espíritu recibir revelación de las palabras de Dios consignadas en ella. Gracias a la fidelidad de muchos hermanos con el Señor, hoy tenemos centenares, si no miles de versiones de la Biblia traducidas a cientos de idiomas y dialectos que hay sobre la tierra, y por más bajo perfil intelectual que tenga un creyente, no tiene ninguna disculpa para oír la voz del Señor. El verdadero problema está en la actitud que tenemos frente a su hablar. Todos podemos tener revelación y visión, y todos podemos vivir su palabra para agradarlo, para seguirlo por donde quiera que va, para vivir permanentemente en comunión con Él, y para que en su venida seamos proclamados como aquellos que hemos vencido todas las situaciones degradadas de la iglesia en los 2000 años de su existencia. Amén. Maravilloso recorrido durante 39 capítulos por las páginas de este libro, en el que estamos convencidos tú has ganado mucha revelación y crecimiento. ¿Por qué no ayudar a otros a que tengan la misma revelación y la misma oportunidad de crecer? Utiliza las redes sociales y envíale la dirección de la página www.las-primicias.com, y que el Señor te dé mucha luz, mucha revelación, y a todas aquellas personas que por el envío de la página de tu parte puedan escuchar esta palabra. Aleluya.